Buenas tardes, hoy les voy a presentar este trabajo titulado Ruido Laplaciano y redes bayesianas en la generación de datos sintéticos. Este trabajo está hecho por María de Lourdes Sandoval Solís, Marcela Rivera Martínez, Luis René Marcial Castillo y su servidor Óscar René Salgado Guzmán. Somos de la comunidad de la Facultad de Ciencias de la Computación. Bueno, muy bien. Nuestro resumen es el siguiente. Para entrenar modelos de inteligencia artificial se utilizan bases de datos, pero en casos como en el área de la salud, los cuales se cuenta con datos insuficientes, que además tienen información confidencial, o en el área financiera que se requiere la confidencialidad de los datos, es en estos casos donde los datos sintéticos se generan y permiten trabajar a las bases de datos sin comprometer información confidencial. Los datos sintéticos se utilizan para sustituir los datos históricos reales. Se recurre a este tipo de técnicas porque los datos imposibilitan el uso de técnicas de inteligencia artificial. En este trabajo utilizaremos la librería Data Synthesizer para generar datos sintéticos. Este software utiliza redes bayesianas para inferir las relaciones de los atributos y ruido laplaciano para inyectar ruido y conservar la confidencialidad de los datos. Ahora, redes bayesianas. Las redes bayesianas son una representación gráfica de dependencias probabilísticas, en las cuales los nodos representan variables aleatorias y los arcos representan relaciones de dependencia directa entre las variables. Con la inferencia bayesiana se puede estimar la probabilidad posterior de las variables no conocidas, en base a las variables conocidas. Aquí tenemos la representación de un grafo. Un grafo representa una distribución de probabilidad conjunta. Una red bayesiana representa también en forma gráfica las dependencias e independencias entre variables aleatorias, en particular las dependencias condicionales. Ahora, el mecanismo de Laplace utiliza la función de distribución de Laplace para introducir el ruido a los datos y que cumpla la privacidad diferencial epsilon. La distribución de la cual se muestra un atributo dependiente se llama distribución condicionada. El software Data Synthesizer, para preservar la privacidad diferencial, introduce las distribuciones condicionales con ruido con la siguiente ecuación. Lab 4 por d menos k sobre n por epsilon, donde d es el número de atributos, k es el número máximo de padres de un nodo de una red bayesiana y n es el número de tuplas en el conjunto de datos de entrada. También tenemos que la privacidad diferencial consiste en recibir los dos bases de datos que difieren exactamente en una fila y que con la ayuda de un algoritmo diferencialmente privado, que es en nuestro caso el ruido laplaciano, proporciona resultados aleatorios que siguen las distribuciones de probabilidad casi idénticas en ambas bases de datos. Aquí vamos a formalizar el concepto de privacidad diferencial de la siguiente forma. Sea epsilon un número positivo que determina la proximidad de los resultados aleatorios de las bases de datos. Entre más alto el valor de epsilon, implica que se conserve la privacidad diferencial. Sea A un mecanismo o algoritmo al azar teniendo un conjunto de datos como entrada. Sea D un conjunto de datos. Y D' que difiere de D en a lo más una tupla. Para cualquier salida de S de A es lo siguiente. P de A de D igual a S menor o igual a E por epsilon por P de A de D' igual a S. Aquí con epsilon se puede estimar la variación de la privacidad de algún individuo, ya sea que su información esté contenida en una base de datos de algún estudio. También epsilon determina la proximidad de los resultados aleatorios en ambas bases de datos. Entre más alto el valor de epsilon implica que se conserve la privacidad. Ahora vamos a hablar un poco sobre el software Data Synthesizer. Data Synthesizer es un sistema integral que toma un conjunto de datos privados como entrada y genera conjuntos de datos sintéticos que simulan un conjunto de datos. Su objetivo es facilitar las colaboraciones entre científicos de datos y propietarios de datos confidenciales. Aplica técnicas de privacidad diferencial
para lograr una fuerte garantía de privacidad. Data Synthesizer puede operar en tres modos. El primero, que es el que nosotros ocupamos, es el modo correlacionado. El modo correlacionado construye una red bayesiana diferencialmente privada que captura la estructura de correlaciones entre atributos y a continuación extrae muestras de este modelo para construir el conjunto de datos resultantes. El siguiente modo es el modo de atributos independientes. En este modo se obtiene un histograma para cada atributo. Se agrega el ruido al histograma para conseguir la privacidad diferencial y se extraen muestras para cada atributo. Se usa cuando el modo de atributos correlacionados es demasiado caro computacionalmente o cuando no hay datos suficientes para derivar un modelo razonable. El último modo es el modo aleatorio, que simplemente genera valores aleatorios consistentes con el tipo para cada atributo. Es para casos de datos extremadamente sensibles. Ahora, Data Synthesizer trabaja en tres módulos. El primero, que es Data Describer, es elaborar un resumen de datos. Aquí en Data Describer, el conjunto de datos de entrada es procesado primero por el módulo. Guarda una descripción del conjunto de datos en un archivo JSON. También Data Describer investiga los tipos de datos, las correlaciones y las distribuciones de los atributos en el conjunto de datos privados. Y elabora un resumen de los datos, añadiendo ruido a las distribuciones para preservar la privacidad. Es en este módulo donde se configura Epsilon, un parámetro de privacidad diferencial. Aquí se aumenta el valor de Epsilon para reducir los ruidos inyectados, y se establece Epsilon igual a 0 para desactivar la privacidad diferencial. También en este módulo se establecen los otros parámetros de los cuales vamos a hablar más adelante, que es el grado de la red bayesiana, el umbral y el número de tuplas. Ahora, el siguiente módulo es Data Generator. Data Generator genera un conjunto de datos sintéticos a partir del resumen. Toma muestras de la distribución de frecuencias de los valores calculados con Data Describer y obtiene los datos sintéticos. En este módulo se selecciona el modo de operar del software, ya sea el modo de atributo independiente, modo correlacionado o el modo aleatorio. Nosotros, como utilizamos el modo correlacionado, cuando se hace el llamado al modo correlacionado, se muestran los valores de los atributos conservando la matriz de correlaciones de los datos generados a partir de la red bayesiana. Por último, el módulo Model Inspector inspecciona y compara los conjuntos y resúmenes de los datos. Muestra una descripción intuitiva del archivo description.json de los datos calculados por Data Describer. Proporciona varias funciones integradas para inspeccionar la similitud entre el conjunto de datos privados de entrada y el conjunto de datos sintéticos de salida. El propietario de los datos puede comprobar rápidamente si las tuplas del conjunto de datos sintéticos son detectables inspeccionando y comparando las 5 últimas tuplas de ambos conjuntos de datos. Este módulo nos ayuda a visualizar de una forma más gráfica los resultados. Ahora vamos a hablar un poco sobre la base de datos. Nosotros recuperamos la base de datos Adult Dataset del repositorio Machine Learning. Esta base de datos contiene información de los ingresos de los adultos basándose en los datos del censo, también conocida como conjunto de datos Census Income. En este gráfico podemos observar a la izquierda la matriz de correlación de los datos originales. Esta matriz se hizo con el módulo Model Inspector de Data Synthesizer. También a la derecha tenemos el histograma de probabilidad del atributo age de la base de datos. Ahora vamos a hablar un poco sobre los resultados. Para hablar de los resultados, vamos a hablar por parámetro. El primer parámetro del cual vamos a hablar es el grado de la red bayesiana.
El grado de la red bayesiana se refiere al número máximo de padres que puede llegar a tener un nodo de la red bayesiana. Se hizo la prueba para cuando el grado de la red bayesiana es 1, 2 y 3. Podemos observar en la figura, a la izquierda tenemos el grado 1, en medio grado 2 y a la derecha el grado 3. También podemos observar que que tiene una distribución más parecida a la original cuando el grado es 1, aunque también cuando tenemos grado 3 la distribución no difiere a la original tanto. En cambio a la 2 podemos observar ya una diferencia considerable. Ahora, el siguiente parámetro que se configura es el número de tuplas. Se refiere pues al número de tuplas a generar. Aquí no observamos grandes diferencias en la matriz de correlación de los datos sintéticos. Pero en cambio en el histograma, al aumentar el número de datos sintéticos, se parece más la distribución a la original, por lo que concluimos que se tiene un mejor comportamiento de los datos sintéticos entre más alto el número de tuplas a obtener. Tenemos en este gráfico a la izquierda el histograma original, en medio el histograma cuando tiene 10.000 tuplas y a la derecha con 32.560 tuplas. Estas 32.000 tuplas es la misma cantidad que tiene la base de datos original. También esto nos ayuda a observar que entre más nosotros generemos tuplas, es cuando más se empieza a parecer a la distribución original. El siguiente parámetro es el umbral. Aquí con el umbral el software calcula los atributos numéricos y categóricos. De acuerdo con la experimentación se observa que un mejor comportamiento en las variables es cuando el umbral es cercano al dominio del atributo categórico con más valores diferentes. En este caso es el atributo Native Country, que tiene 40 valores diferentes. Ahora tenemos el ruido. Para el software Data Synthesizer se debe tener en cuenta qué tanto ruido se desea ingresar a los datos, ya que con un ruido mayor la distribución entre datos originales y sintéticos no tendrá una diferencia significativa, mientras que la matriz de correlación queda determinada por el grado de la red bayesiana. Ahora podemos observar en este gráfico cómo entre más alto es nuestro epsilon, es cuando más se parece a la distribución original. En cambio, cuando es menor, la distribución toma una distribución uniforme. Por último, para concluir, los datos sintéticos nos ayudan a entrenar modelos de inteligencia artificial. Cuando los datos son insuficientes o para no comprometer información confidencial, resultando con datos con utilidad para diferentes proyectos. Por ello se tiene Data Synthesizer, un software generador de datos sintéticos, que utiliza ruido laplaciano y redes bayesianas. Se muestra que para la base de datos Adult Dataset, cuando el ruido laplaciano es mayor, se observa que se conserva la distribución de los atributos, además de la confidencialidad de estos. Mientras que cuando se cambia el grado de la red bayesiana, se modifica la matriz de correlación. Bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias.